Muy buenas noches, El Salvador. Un placer nuevamente, tremendo, dar la bienvenida a todos ustedes esta noche para disfrutar su entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a hablar con invitados de lujo, de altura, de carácter internacional, y es que vamos a ponderar y conocer ciertamente una especie de derecho comparado de la implementación de otros procesos electorales en otros países también del mundo. Vamos a hablar del financiamiento de los partidos políticos y también vamos a conversar sobre las elecciones con integridad y automatización de procesos electorales. Esa es nuestra propuesta de esta noche. Con gusto, en estudio para abordar estos temas, le damos la bienvenida al doctor Guillermo Reyes González, expresidente del Consejo Nacional Electoral colombiano, encargado del tema de automatización de procesos electorales. Doctor, un placer tenerlo en su casa. Bienvenido a El Salvador. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias al pueblo salvadoreño por permitirnos compartir un rato esta noche sobre un tema de mucha actualidad. No, gracias a ustedes por acompañarnos también. Señores, con gusto en estudio le damos la bienvenida a la doctora María Marván. Ella es miembro de la Universidad Nacional Autónoma de México y, por supuesto, conocedora a fondo del temas fondos y transparencia. Doctora, un placer, bienvenido a El Salvador, bienvenido a su casa, Canal 33, 8 en punto. Sergio, muchísimas gracias, un saludo a todo El Salvador, es un honor verdaderamente estar con ustedes aquí en este país tan hermoso. Gracias, el honor es para nosotros tenerlas esta noche acá en estudio, con gusto. También le damos la bienvenida al doctor Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Doctor, como siempre, un placer, bienvenido a su casa. Sergio, muchas gracias y sobre todo gracias por el espacio para poder conversar con estos señores y con estos conferencistas internacionales que estamos seguros mañana y en esta semana vamos a discutir una situación importante que tiene que ver con el sistema electoral. No, gracias a usted, doctor, por tomarnos en cuenta en su agenda. También, señores, el cuarto elemento, con gusto, le damos la bienvenida acá en el set, en 8 en punto, al doctor Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Doctor, un placer. Hola, Sergio. Tenerlo acá. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Doctor, muchas gracias. Gracias por la hospitalidad aquí en tu programa y la verdad a todos los anfitriones que hemos tenido y tendremos estos días. Gracias. Gracias a ustedes. Antes de arrancar, con gusto le damos la bienvenida, señores, y saludamos a quien hace posible noche tras noche el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Es fácil darse cuenta que donde yo estoy, casi todo es más grande. Pero las cosas que uno más extraña son las que son más grandes donde vos te has quedado. Allá son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos, por una banca más humana. Y bueno, señores, arrancamos esta entrevista compartiendo unos datos que son muy importantes para todos nosotros. Y es que en febrero del 2013 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Partidos Políticos. Obviamente somos conocedores que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia les encomendó, por no decir, les instruyó que por favor articularan este cuerpo normativo. Y es que los diputados aseguraron que la ley tenía mecanismos de transparencia al dejar establecido que no se permitían donaciones anónimas de personas naturales y jurídicos. Fue un punto relevante, álgido, ya que la sala les encomendó que debía de darse a conocer quién eran los donantes y en algún momento para qué también se podría establecer esta donación, es decir, el tema de transparencia. En octubre del 2014 fueron aprobadas algunas reformas tras un fallo de la Sala de lo Constitucional que declaró ilegal esa normativa. Entre las modificaciones están que la información de donantes a partidos sea entregada siempre y cuando el donante brinde su consentimiento.
Este fue un cerrojo que cada uno de los partidos políticos estableció. Otra de las modificaciones da vida a las oficinas de acceso a la información pública en cada instituto político. Sobre este tema, arranco con usted, doctor Guillermo Reyes González. ¿Qué opinión le merece y qué tan importante resulta para la democracia, para la institucionalidad, para el Estado de Derecho, el tener transparencia de una vez por todas al interior de los partidos políticos? Bueno, yo diría que en toda la vida pública como tal, la transparencia es fundamental, y más en un proceso electoral. Donde no haya transparencia, por supuesto que no hay confianza, y si no hay confianza de los ciudadanos, la participación decrece y obviamente la credibilidad en las instituciones, en los resultados, pues desaparece. Así que es una decisión de la mayor importancia y hemos visto cómo los alcances de la misma pues tuvieron efectos de la mayor importancia, pero al interior de lo que es partidos políticos, pues uno de los principios fundamentales ocurre en el caso colombiano, ocurre en la mayoría de las constituciones y la legislación de nuestros países. Ese elemento de la transparencia como el pluralismo son fundamentales a efectos de generar no solo participación, sino confianza y credibilidad. Perfecto. Voy con usted, doctora Marván. ¿Qué pasa si no se logra transparentar el tema del financiamiento de los fondos de los partidos políticos y si los ciudadanos no pueden tener acceso a la información pública? A ver, creo que ya lo ha dicho mi colega. El problema fundamental es la confianza y por eso creo que no es recomendable dejarlo a la voluntad de los donantes. Una de las formas de controlar a los políticos justamente es a través de las donaciones y en ese sentido creo que la sociedad tiene derecho a saber quién ha puesto su dinero en qué candidatos, porque eso puede condicionar, no debería, pero la realidad es que puede condicionar el trabajo posterior de los políticos, de los gobernantes, de los asambleístas y basado en ello es que es un principio de transparencia y de democracia que los ciudadanos de cualquier país, en este caso los salvadoreños, tienen derecho a saber quién, persona física o moral, está financiando a tal o cual candidato y no solo eso, diría yo también con qué cantidades. Ahora, nosotros acá, particularmente su servidor, tenemos muchísimos aforismos, sentencias o dichos. Yo no sé si en México seguramente también los tienen, pero algo que tradicionalmente su servidor esboza es que aquí nadie se acuesta sin cenar, es decir, para los partidos políticos. Y en alguna medida hemos visto nosotros ciertos ejemplos trágicos en Latinoamérica, como el caso de Petrobras en Brasil, Dilma Rousseff, y otros mandatarios o dignatarios en el mundo que nos hemos dado cuenta que luego hay algún tipo de actos que rozan en la corrupción o personas que aportaron plata. Doctora, ¿cuán importante es esto? Y es decir, ¿cuál es el miedo si al final estamos haciendo transparentemente bien las cosas? Si me permite, le contestaría yo con otro dicho mexicano, y es el que paga manda. Okay. En ese sentido, creo que es muy importante saber quién está financiando a qué partidos. En primer lugar, si el dinero es lícito, y segundo lugar, una vez hechas las campañas, qué tipo de favores políticos, permítame ponerlo así, puede el donante empezar a exigir. En ese sentido, creo que es indispensable para la fortaleza del mismo sistema de partidos. Yo creo que hay que tomar en cuenta eso. A mayor transparencia, mayor fortaleza del sistema de partidos, porque el ciudadano va a creer en estos partidos y va a tener la confianza y va a saber realmente con quién está hablando a la hora que se toman las decisiones. En la medida en la que ocultemos la información, lo peor que nos puede pasar en una sociedad democrática es que la desconfianza del ciudadano aliene al propio ciudadano y decida no participar porque no cree, ya no digamos en un partido, sino en el sistema mismo. Entonces, creo que tenemos que ver a la transparencia como un aliado de la democracia y no como un enemigo de la misma. Okay. El que paga el mariachi pide la canción. Así es. Magnífico. También. Voy con usted, doctor Rodríguez, y obviamente todos los salvadoreños, como su servidor día a día que usted escribe en algunos rotativos, degustamos precisamente de los análisis que usted realiza
con relación a estos temas. Y es que déjeme comentarle que el 6 de febrero de este año la Sala de lo Constitucional dio por no cumplida la sentencia en comento al respecto, que está relacionado a lo que estamos nosotros hablando, y es que la Sala determinó que el derecho de acceso a la información pública impone a los partidos políticos y a los candidatos mismos la obligación imperante, puntual, de proporcionar la información que se les requiera. ¿Cómo califica usted esta acción por parte de los diputados? ¿Están realmente en desacato? Bueno, Sergio, antes quiero robarte 10 segundos para explicarte qué hago yo aquí, en medio de los amigos colombiano y mexicano. Nosotros en el Departamento de Estudios Políticos de FUSADES estamos muy interesados en contribuir con la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo Electoral para una discusión amplia, abierta, basada en la política internacional, en lo que está pasando en América Latina sobre la reforma electoral. Por eso celebramos una jornada electoral con el apoyo de varios organismos internacionales y tuvimos la suerte que el doctor Reyes, la doctora Marván y el doctor Cantú nos acompañaran para esa jornada en la que, bueno, hemos logrado discutir con las distintas autoridades los temas que justo tenemos que debatir en el caso salvadoreño de cara a las elecciones de 2018. En relación a tu pregunta, quiero señalarte que efectivamente la Sala de lo Constitucional estableció en su sentencia la obligación de transparentar a los partidos políticos. A nuestro juicio, Sergio, y así lo hemos sostenido en público y en privado, creemos que los partidos deben aprovechar estas sentencias para transparentarse, para democratizarse aún más, para ganar adeptos, para ganar simpatizantes, mostrando a la ciudadanía cómo están constituidas sus finanzas, quiénes son sus donantes, cómo gastan este dinero, esta plata pública que les entra y donaciones privadas. Y precisamente por eso es que la Sala de lo Constitucional, ante una inconstitucionalidad que presenta un ciudadano activando la justicia constitucional, declaró que hubo una omisión de parte de la Asamblea Legislativa en la Ley de Partidos Políticos para regular el tema del financiamiento. El plazo para cumplir esa sentencia era octubre del año pasado. Efectivamente reformaron la Ley de Partidos e incluyeron lo que tú ya mencionaste en el sentido de dar a conocer los donantes, pero siempre y cuando el donante dé su aval para que se conozca su nombre. Esa reforma debió ser vetada por la Presidencia de la República porque contradecía la sentencia de la Sala, pero lamentablemente la Presidencia la sancionó. En ese sentido tenemos una disposición en la Ley de Partidos Políticos que nuevamente está en contradicción clara con, por lo menos la interpretación que la Sala de lo Constitucional está haciendo acerca de cuál debía ser la regulación que los partidos aprobaran e incorporaran en la Ley de Partidos Políticos. Nosotros, Sergio, creemos firmemente en los partidos políticos, creemos en partidos transparentes, en partidos democráticos, y por esa razón hemos celebrado esta jornada para darles insumos a los diputados, a la Comisión de Reformas Electorales, con el propósito de analizar temas tan estratégicos como el de financiamiento político. Y esperamos que con estas reflexiones los diputados, con el suficiente tiempo, estamos a 3 años de la próxima elección, lean nuevamente la sentencia, que estamos seguros que sus técnicos ya lo hicieron, y en función de los parámetros establecidos por los magistrados de la Sala, reformen la Ley de Partidos y le den la oportunidad a la ciudadanía de conocer justo lo que ya la doctora Marván y el doctor Reyes conocían en cuanto a la identificación de donantes. Aquí no estamos nosotros, Sergio, con la intención de demonizar el dinero en la política. La democracia tiene un costo y en ese sentido hay que pagarlo. No debemos en lo absoluto demonizar, como ya dije, el dinero en la política, debemos controlarlo de manera razonable, ¿ya? Y por lo tanto dar una regulación que le permita a los partidos que no lleguen fuentes de dinero que son prohibidas por la ley, ya sea porque provienen del crimen organizado o porque provienen de agentes económicos que luego les van a querer cobrar factura aplicando los dichos y refranes que ustedes ya señalaron, ¿verdad? Perfecto. Y es que, doctor Luis Mario Rodríguez, pareciera que lo que comentábamos acerca de
del ejemplo en comento de la ley de acceso a la información pública que quedaba al arbitrio de que si los donantes se sienten cómodos, pareciera que en algún momento, porque fue la asamblea pasada donde pareciera que son hermanos gemelos, con aquella resolución de que si los asesores querían también el beneplácito de ellos dar a conocer de cuántos eran los que trabajaban al interior de la Asamblea Legislativa. ¿Cuán importante es que la cosa pública del Estado de verdad, de una vez por todas, tenga esa transparencia que todos los salvadoreños queremos? Bueno, es muy importante y principalmente en materia electoral, y cuando hablamos de competencias sobre el poder político o por el poder político es aún más importante. Mira, uno de los criterios o de los estándares internacionales para considerar una elección como transparente es precisamente que sea equitativa, y la equidad en materia electoral viene en principio por, bueno, controlar las fuentes de financiamiento. Eso no significa que todos deben recibir la misma cantidad de dinero, se distribuye en función de los votos que obtiene cada partido. En eso cuando estamos hablando del dinero público, del que viene del Estado. Y en materia de financiamiento privado, bueno, los partidos tienen todo el derecho, de acuerdo a esta legislación, de pedir donaciones a la empresa privada, donaciones privadas a los ciudadanos. Hay techos establecidos en la ley de partidos, altos por cierto, como lo hablábamos en una de las reuniones con la doctora Marván y los amigos que han venido de Colombia y de México, pero creemos que acá los partidos, y te reitero, Sergio, es importante que se transparenten, su información. La ley establece inclusive que tienen que crear una oficina de acceso a la información para que los ciudadanos conozcan cuál es el origen de esos fondos, y creemos que con los casos que hemos tenido durante los últimos 12 años, donde se señala que se han financiado campañas o con dineros de países amigos o con plata que ha venido a empresas, sociedades de economía mixta, o con dinero lamentablemente del crimen organizado, lo mejor es controlarlos y revisar la legislación para evitar que ese tipo de financiamiento llegue a los partidos. Perfecto. Doctor Concha, mi objetivo obviamente no es causarle ningún tipo de problema, sin embargo yo hablaba anteriormente acerca de ejemplos como Dilma Rousseff, pero en algún momento recordaremos nosotros un editorial muy simpático que decía México bajo dos volcanes. No solamente con la muerte de los estudiantes de Iguala, sino que también en algún momento por la casa del presidente Peña Nieto, que cuando él fue gobernador ciertamente se especuló que dio algún tipo de contratos para facilitar el monorriel de alta velocidad de Querétaro hacia Ciudad de México y viceversa, y en algún momento se cuestionó la procedencia de los fondos. Yo quiero preguntarle a usted particularmente qué son elecciones íntegras y cuál es la importancia de estas. Mira, yo creo que el tema que se está discutiendo en la mesa es de la más alta relevancia, porque la verdad es que transparentar las finanzas de los partidos políticos es justamente lo que define la existencia de partidos democráticos. Yo creo que en América Latina podemos perfectamente clasificar los tipos de partidos políticos que hemos tenido o que existen todavía en muchos países. Hay países que tienen partidos históricos, tradicionales, aquellos que venían del siglo XIX y que con la Guerra Fría simplemente recrudecieron con ideologías casi dogmáticas, fundamentalistas, que daban la vida por su ideología y por sus dogmas, ¿no? Tenemos por otra parte un nuevo tipo de partidos que son los partidos como empresas, partidos que se crean justamente solo para ganar las elecciones porque están en el gobierno, es un buen negocio, ¿no? Se hacen muy buenas negociaciones, intercambios con la clase empresarial, tanto nacional como internacional, por no decir también con el crimen organizado. Estos partidos son altamente peligrosos. Y finalmente tenemos a los partidos democráticos, partidos que son justamente entidades públicas que están pensando en la mejoría de la sociedad, que están pensando en ser cauces de las necesidades y los problemas de la ciudadanía. Justamente si queremos este último modelo de partidos políticos, modelos de partidos modernos, democráticos, abiertos, inclusivos, necesitamos saber muy bien que funcionan de acuerdo a modelos de organización que están al servicio de la ciudadanía. Y la forma de saber es saber de dónde viene el dinero que tienen, cómo lo manejan y a qué lo destinan. Y justamente para eso está todo este tema tan a veces complejo que es el financiamiento, el tema de la fiscalización y además el tema de la transparencia. Esta cita que hacías, que se discute aquí, o que se sancionó, perdón, el artículo de que los
de que queda A discreción. a elección o discreción de los donantes decir si quieren o no que se sepa lo que dieron, es totalmente una aberración. Esto no va con el juego democrático contemporáneo. Esto me lo puedo imaginar justamente con los modelos o de partidos políticos históricos de hace mucho tiempo o con estos que claramente no quieren decir de dónde traen sus fondos, porque lo que están haciendo es convertir al Estado en una enorme maquinaria de ¿Dónde hacer encajan? dinero. ¿En los partidos de empresa? Pues son partidos de empresa, pero de estas también empresas no necesariamente muy lícitas, ¿no? Y yo creo que justamente vemos las grandes reformas electorales, político-electorales en América Latina, que están tratando de ir justamente a ese lugar, a ese modelo de partidos, y justamente por eso todas las reformas que vemos en muchas zonas del continente traen esos mismos temas, ¿no? Perfecto. Señores, hacemos la primera pausa en 8 en punto. Quédese con nosotros. Volvemos en segundos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias por su preferencia. Seguimos conversando con estas altas personalidades que nos acompañan, 4 de verdad representantes de diferentes instituciones de altura que nos acompañan de ente internacional y por supuesto lo vamos a tratar de aprovechar. Doctor Guillermo Reyes, una cosa es la transparencia, pero otra también es la importancia de la automatización de los procesos electorales. ¿Podemos confiar en una automatización que al mismo tiempo goce de credibilidad? Bueno, el tema está muy ligado al resultado de las elecciones del pasado mes de marzo en la República Salvadoreña, cuando cerrado el proceso electoral, comenzó la etapa de los escrutinios, terminó la noche y el día siguiente, y pasaron varios días sin que se conociese cuál era el resultado de las elecciones, algo que genera incertidumbre, que genera desconfianza, que genera cuestionamientos de qué está pasando, de que quizá algo se está manipulando para un determinado resultado. De allí que nuestros sistemas electorales en América Latina y en el mundo entero buscan implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a efectos de que los procesos electorales, que van desde el proceso de inscripción de las cédulas, desde el proceso de la inscripción de candidaturas, de la transmisión de resultados, de la totalización de votos, se tecnifiquen. Es decir, incorporemos las llamadas TIC, tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿a efectos de qué? De que haya precisión de resultados y que haya certeza de la información. Entonces, para que un proceso electoral pueda decirse que es creíble y confiable, tiene que tener elementos que le permitan al ciudadano, al elector, a los partidos políticos, a la sociedad civil, tener certeza de que lo que está plasmado, por ejemplo, en las actas de votación que totalizan los jurados de votación, pues coinciden con la realidad. Entonces, cuando uno habla de un sistema manual versus un sistema automatizado, por ejemplo, en el escrutinio o el conteo de los votos, pues está hablando de un sistema como el brasileño, donde votan 150 millones de ciudadanos, que a las 5 o 6 de la tarde que se cierra, a los 5 minutos el resultado electoral lo arroja un terminal que le da certeza del resultado, a diferencia de un sistema manual donde el jurado o el miembro de la junta receptora manipula los resultados. Colombia, entre otros, por citar el caso de mi país, ha tenido muchísimas dificultades en el tema de los fraudes que se cometen a la hora en que se cuentan los votos, y una cosa son los números de votos y otro el resultado que se coloca en el acta. A pesar de que usted tecnifica muchísimas cosas como presentar el resultado, subirlos a la página web, el tema de la totalización requiere implementarle uso de tecnologías. ¿Por qué debería algún político, doctor, de tener resistencia a un proceso de esta naturaleza y contarlo voto por voto? Porque ciertamente le parecerá a usted como una mitología en algún momento escuchar lo que le voy a decir, pero aquí se han esbozado frases como de pronto que hemos visto un carro que venía y que traía las cajas de votación hacia San Salvador y agarró para el Puerto de la Libertad, diametralmente opuesto, o que los reos salieron a votar, etcétera. ¿Cuál sería la razón práctica, lógica, de que alguien podría impedir a no someterse a un escrutinio rápido, ligero,
como este que usted está planteando? Pues quizás la misma respuesta al tema anterior del financiamiento. ¿Por qué no quiere una persona que aporta recursos a una campaña que se sepa de dónde vienen los recursos? Igual pasa acá. ¿Por qué en nuestros países el legislador trata de impedir las reformas a los sistemas electorales? Porque saben cómo se manipulan los votos, saben dónde manejar la norma, y obviamente cuando usted manipula el nombramiento de los jurados, que van a estar en una junta donde no hay control, pues le van a colocar un resultado totalmente diferente a la verdad de lo que es la voluntad del elector. Entonces, no pasa en El Salvador, pasa en el mundo entero, donde el político es un poco doliente de las reformas electorales. Ellos prefieren mantener normas desuetas, obsoletas, con tal de mantener el control sobre su electorado y sobre un resultado que le permite saber que puede ganar unas elecciones mediante esta modalidad. Y mire, para darle paso a mis compañeros, el uso de los sistemas automatizados en los procesos electorales reduce los costos de las elecciones, pero hace mucho más difícil la transparencia y el control para que haya una certeza en que el resultado refleja la voluntad de los ciudadanos. Perfecto. Doctora María Marván, que quede claro, no me voy a referir en ningún momento a la fuga del Chapo Guzmán, y le voy a explicar por qué. Porque en las redes sociales ya se han empezado a esbozar algún tipo, que ya vamos a hablar de eso, tengo un apartado para usted, sobre acusaciones de financiamiento de este personaje hacia otros personajes políticos. No voy a hablar de ese tema. Sin embargo, esto me sirve a mí de preámbulo para poder ingresar. Y es que en el país, doctor, el tema de transparencia verdaderamente es una deuda. ¿Qué mensaje le darían nuestros políticos para promover la transparencia al interior de los partidos políticos? Insisto, yo creo que los partidos políticos tienen que darse cuenta, uno, que están en crisis en toda América Latina, si no es que en todo el mundo, que los ciudadanos cada vez tienen más resistencia a creer en los partidos y que está en el propio beneficio de los partidos utilizar la transparencia a su favor para, desde luego, acercarse al ciudadano, diría yo, no solo con la transparencia en el financiamiento, con la transparencia de sus programas, con la transparencia de sus acciones, porque una cuestión es de dónde sacan la plata para gastar en las campañas, pero también qué hacen con ello. Es decir, no solo hay que saber quién financia las campañas, no es lo mismo comprar despensas que pagar una entrevista en la televisión. No es lo mismo pagar una entrevista en la televisión en la que a ciertos partidos le cobran a 10 pesos el minuto, a 10 dólares el minuto, a 10 libras el minuto, en cualquier moneda que lo querramos decir, y a otro partido se la cobran a 100, la misma televisora. Perfecto. En ese sentido, creo que todos ganamos con la transparencia. Y si me permite decir un poquito de la automatización, creo que normalmente los ciudadanos le tienen bastante más confianza a la automatización, y quienes tienden a desconfiar son los propios partidos políticos, porque se enfrentan a lo desconocido y a perder el control que ellos ya tienen muy estructurado. Y la otra, también dentro de la automatización puede y debe haber transparencia. Ahí está la reforma o la orden que dio el Tribunal Constitucional alemán, donde ya había avanzado mucho la tecnología, y dijo, está bien que haya tecnología, que haya voto electrónico, pero al ojo de las personas, digamos, no nada más para un ingeniero en sistema, la votación tiene que ser reconstruible. Y es decir, tiene que sacar un papelito en donde podamos contar los votos, en donde el votante vea que imprimió lo que él hizo, y finalmente, si hay duda, se pueda contar. Y hoy hay muchas máquinas en el mundo desarrolladas para lograr al mismo tiempo automatización, resultados rápidos y transparencia. Y en términos electorales, el tiempo y la precisión de los resultados electorales son fundamentales para la confianza del ciudadano. Ok, doctor Rodríguez, la doctora Marván decía, pareciera que los partidos políticos, por no decir lo que sí, en América Latina parece que han llegado obsoletamente, que están en crisis, etcétera. Pero en nuestro país, con el tema de la transparencia, porque el mensaje sería, ya nadie cree en ustedes, ya nadie da 5 por ustedes, ya nadie quiere ir a votar,
Pero pareciera que en nuestro país a los políticos no les interesa, porque si nadie se mete en políticos, mejor, el paquete les queda a ellos, porque si nadie va a votar, mejor, ellos hacen su agosto. ¿Cuál sería el mensaje? Bueno, Sergio, cuando no tiene un sistema, sanciones rigurosas ante el incumplimiento de la normativa que la ley de partidos políticos o la legislación electoral establece, pues entonces tú tienes actores políticos que incluyen dentro de sus costos de campaña esas sanciones económicas muy leves que por lo menos la legislación electoral salvadoreña ha establecido. En otros sistemas, y por eso la ventaja de conocer política comparada y cómo se ha desarrollado en América Latina las distintas situaciones en los sistemas electorales, hay sanciones de todo tipo, desde aquellas que quitan el registro a los partidos políticos y por tanto su existencia ya simplemente dejan de existir, hasta aquellos que anulan candidaturas cuando se han violentado normas que tienen que ver con la regulación del financiamiento, y otros que, las sanciones pecuniarias, las sanciones económicas, rebasan decenas de millones de dólares. En su momento conversábamos con la doctora Marván y con otros amigos mexicanos que, excepcionalmente en México hubo un caso donde se pusieron sanciones de 100 millones de dólares, 50 millones de dólares. Este tipo de, consecuencias, correcto, de incumplimientos a la legislación puede generar, digamos, una actitud disuasiva, ¿no?, hacia el incumplimiento. No pretendemos criminalizar el uso del dinero en la política, pero creemos que es importante que los mismos partidos entiendan todas las amenazas que existen en la actualidad sobre el financiamiento ilícito de campañas. Perfecto. Doctor Concha, ¿cuáles son los beneficios para los institutos políticos de someterse a procesos de transparencia desde sus finanzas hasta la selección de sus mismos candidatos? Y es que, siguiendo con el mismo ejemplo de la ley de partidos políticos, la Sala de lo Constitucional les encomendaba a los partidos políticos por medio de la Asamblea Legislativa a que se realizaran elecciones transparentes, con voto alzado, con voto secreto, pero ellos no lo quisieron regular. Si me equivoco, por favor, me corrige, porque dijeron, no, mire, mejor que quede al escrutinio de cada uno de los partidos políticos y que eso mejor lo vea cada uno de ellos. Claro. ¿Cuál es la importancia de tener una transparencia desde los institutos políticos, doctor? Fundamental. Y es muy importante. El tema de la democracia interna de los partidos políticos también es un punto que está, yo diría, en la agenda de la reforma electoral en todo el continente. ¿Y por qué es tan claro? Porque no puede ser el instrumento que estás buscando o dices buscar la democratización de nuestras sociedades y tú, por otra parte, mantenerte cerrado, mantenerte como un grupo de amigos, como un grupo de intereses que no está justamente abriendo tus puertas a la ciudadanía. De hecho, yo diría que esta crisis a la que nos estamos refiriendo, la ciudadanía la ve y la llama la partidocracia, el gobierno de los partidos políticos, que nos encontramos básicamente en manos de los intereses de los partidos políticos y no en organizaciones que están pensando en el bienestar de la sociedad y de la ciudadanía. Frente a esto hay movimientos peligrosos, hay movimientos que empiezan a hablar que no se necesitan los partidos políticos. Hay incluso en Europa un autor que está teniendo seguidores por todo el mundo que se llama Contra las Elecciones, en donde ya mejor dice, pues mejor que se sorteen los puestos públicos y al final del día a los candidatos ni los conocemos ni nos gustan. Para efectos, ¿no? prácticos, para efectos prácticos. Entonces, yo creo que los partidos políticos tienen también que hacer un examen, una introspección y decir cómo van a ganar en el juego democrático, no de mañana, no de este proceso electoral dentro de un mes, no dentro de un año, cómo van a ganar en el futuro de las democracias. Y solo van a ganar convirtiéndose en verdaderas instituciones democráticas, ciudadanas, que estén justamente con la puerta abierta para que la ciudadanía participe y para hacer cosas conjuntamente con ellas. Ahí está el valor de la transparencia de los partidos políticos. Ok, bueno, pareciera que no solamente a veces, doctores, los carros son los únicos blindados en la asamblea o para los políticos, también los políticos, porque no les entra nada. Vamos a una pausa, al regresar vamos a seguir profundizando en el otro bloque sobre el tema de transparencia. Volvemos.
Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. El tercer segmento de su entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía de ACOBI, de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOBI de RL, su banco cooperativo de confianza. Estamos de regreso, doctor Guillermo Reyes. ¿Qué países implementan los mecanismos más modernos en las elecciones y cómo en algún momento se puede reproducir este tema acá? Bueno, en lo que tiene que ver con Iberoamérica, definitivamente Brasil en Sudamérica y los Estados Unidos en Norteamérica son los países más avanzados. De un lado, los brasileños lograron, después de muchos años de investigación, de estudios, de legislación, implementar el voto electrónico de una manera lenta y muy juiciosa, que les permitió arrancar con procesos piloto, y hoy el 100% de los brasileños votan con sistemas de votación electrónica, 0 impugnaciones, resultados inmediatos, y eso pues obviamente hace el sistema y a los elegidos absolutamente creíbles y confiable el proceso como tal. Estados Unidos ha ido avanzando muchísimo en el tema del voto por internet y el voto electrónico, con resultados también bastante importantes. Y mire, el caso brasileño ha sido muy importante. Con un convenio con la Organización de Estados Americanos, facilitaron al caso paraguayo y le permitieron a Perú y Ecuador iniciar procesos piloto, que le prestaron las urnas de votación que habían desarrollado para que implementaran dichos procesos con un resultado muy positivo. Me dirá usted, bueno, pero Paraguay, ¿qué pasó? Paraguay iba muy bien y cuando vieron que fruto de la transparencia del sistema electoral podía ganar un partido minoritario que nunca había estado en el poder, decidieron echar para atrás e imponerle al Tribunal Electoral no seguir adelante con el sistema automatizado de votación. Venezuela, a quienes muchos cuestionan por su situación política, tiene un sistema automatizado de votación absolutamente auditado en todas y cada una de sus etapas, un proceso en el que el propio Chávez perdió, un proceso donde la oposición o un sistema no cuestiona el sistema ni la automatización como tal, cuestiona la falta de garantías, la falta de financiación, pero la automatización que ha logrado adelantar la República Bolivariana de Venezuela es muy importante. Y hay que decir, pues no todos los países están preparados para el tema del voto electrónico. Lo que sí está demostrado es que en nuestros países se requiere avanzar a incorporar en el sistema o en los procesos electorales el uso de las nuevas tecnologías de la información. Casos como el colombiano, donde hay 10 o 15 millones de colombianos que podrían votar por fuera del país, nos invitan a que empecemos a pensar en temas como el voto por internet. Doctora Marván, siempre en el tema de transparencia y en los procesos electorales, emitir el sufragio, ir a las elecciones en una verdadera fiesta cívica y democrática, así con palabras románticas. Una vez escuché a un autor muy interesante donde decía, mire señores, las elecciones no sirven para nada, no cambian nada, porque si cambiaran algo los políticos ya lo hubieran prohibido. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que no hay mejor sistema que el democrático. Ya lo decía Churchill, la democracia es mala, pero es el mejor de los sistemas políticos que conocemos. Yo creo que no hay que cargarle a la democracia electoral, pedirle cosas que resuelva que no puede resolver. Es decir, ¿qué es lo que hace la democracia electoral? Asegurarnos que haya una transición de élites gobernantes, y lo digo con toda honestidad, son élites gobernantes que pueden encauzar un país o en un país determinadas políticas públicas en donde los partidos políticos tienen que tener una ideología más o menos definida, presentarnos un programa y gobernar de acuerdo con él. Ciertamente creo que hay que asumir los límites de la democracia electoral. Decía otro político inglés, y de ese no me sé el nombre, que los partidos creen que las elecciones son para llegar al gobierno, mientras que los ciudadanos están convencidos que las elecciones son para correr al que está en el gobierno. Aun cuando esto sea cierto, creo que lo que sí nos sirve y debemos de valorarlo como tal es que a partir de las elecciones lo que hay es un mandato ciudadano
para que haya un grupo que esté en el poder y que pueda trabajar por los ciudadanos y al final del periodo lo premie o lo castigue los ciudadanos. Perfecto. Doctor Rodríguez ya lo había adelantado, y es que se ha conocido una iniciativa sobre el tema de regular redes sociales y todo esto que tenga que ver en alguna medida sobre temas de información, internet, etcétera. Muchos han adelantado, señores, si este tipo de ponderaciones ya está regulado en la ley penal. Injuria, difamación, calumnia, porque desgraciadamente en tiempos electorales vemos nosotros arremeter contra determinado candidato o determinada persona para disminuir su patrimonio político y moral. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, Sergio, antes quisiera señalarle, porque me parece importante que la democracia electoral ahora ya no se, evalúa su calidad por el mero hecho de cómo se organiza y se desarrolla el día de la elección. Ahora usted tiene que verificar qué ha pasado antes del proceso electoral y después del proceso electoral. Por eso revisar las condiciones de acceso a financiamiento público, privado, acceso a medios de comunicación, calidad de la campaña electoral, padrón electoral, y luego en una etapa postelectoral todo el tema de acceso a la justicia, que no hemos hablado y que es sumamente importante y que en el país lamentablemente todavía sigue siendo una justicia administrada por los partidos políticos. Son consecuencias importantes para que animemos también a la ciudadanía a seguir creyendo en el sistema electoral. Eso es sumamente importante. En cuanto a su pregunta, Sergio, efectivamente hay una discusión, un debate sobre esta ley que se propuso en la Asamblea Legislativa. Ya varios abogados se han pronunciado y yo concuerdo con aquellos que están básicamente rechazando este tipo de regulación en una ley especial. Bastaría estudiar, como usted ya bien lo dijo, el Código Penal para establecer dentro de la legislación penal una serie de regulaciones y tipificaciones de delitos que no se necesita incluirlos en una ley especial. Estamos hablando de temas que tienen que ver con la estafa informática, fraude informático, hurto por medios informáticos, daños a sistemas informáticos, vulneración de seguridad informática, acceso individuo a sistemas, una serie de situaciones que hay que ponerlas en discusión en el área penal. Delitos cibernéticos, ¿no? Claro, esto para evitar que una ley de la manera que se ha presentado a la Asamblea sea lamentablemente equivalente a una ley mordaza, una ley que venga a violentar libertades fundamentales, derechos fundamentales establecidos en la Constitución, como la libertad de expresión, que sabemos ahora las redes sociales han permitido que, se expanda y se amplíe ese derecho. Así que el llamado es, como lo dijo la misma presidenta de la Asamblea Legislativa, doña Lorena Peña, señaló que esto lo debe conocer ampliamente la sociedad salvadoreña, que debe haber un debate muy responsable sobre el tema para que no vayamos lamentablemente a aprobar una legislación que nos haría retroceder en materia de libertad de expresión. Ok, doctor Concha, un tema que es importante y ya lo adelantaba el doctor Rodríguez, porque lo hemos conversado en diferentes oportunidades acá, donde los partidos políticos ciertamente manejan no solamente las reglas del juego, sino que la institución, es decir, el árbitro que va en algún momento a pitar este partido, el Tribunal Supremo Electoral. Pero vemos nosotros que año con año se repite lo mismo, señores, hay que descentralizar las facultades jurisdiccionales de las administrativas y nunca pasa absolutamente nada. ¿Cuán importante es eso? Yo creo que son modelos diferentes que existen también en la región y no necesariamente uno es mejor que el otro. Yo creo que el modelo en donde está concentrada la autoridad administrativa, la que organiza la elección propiamente dicha, porque siempre decimos que es el árbitro cuando califica, y que está concentrado con las funciones jurisdiccionales, recibe recursos, quejas, etcétera, etcétera, no necesariamente está mal. Es un modelo que funciona, es un modelo creo que incluso más económico, es un modelo que funciona bien, que ha presentado ciertas inconformidades, me parece, porque cuando interviene el sistema jurisdiccional, particularmente las Cortes de Constitucionalidad, protegiendo violaciones de derechos a través de los amparos, acaban estableciendo criterios en el área electoral.
Y eso a estos tribunales que se consideran supremos, como sus propios nombres lo dicen, pues siempre lo ven como pues, ni tan supremos, porque los criterios al final o la interpretación de la ley electoral, la última palabra lo está haciendo la Corte de Constitucionalidad. Esto no necesariamente es malo. Existen modelos como el mexicano en donde las autoridades están separadas. Y ahí la separación sí tiene como base que el tribunal electoral sí es la suprema autoridad en materia electoral. Ahí sí nuestra Corte de Constitucionalidad, que es nuestra Suprema Corte de Justicia, no interviene para revisar los casos ni de constitucionalidad en materia electoral. Es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la última instancia. Entonces, yo simplemente diría, son modelos distintos, no necesariamente uno funciona mejor que el otro, como todos los modelos electorales, sistemas de partidos, fórmulas que existen en un país, pues tiene que ver con lo que se quiere, con las necesidades particulares y se tiene que adaptar. No hay un modelo igual a otro, aun aunque lo copies. A final del día te va a salir distinto y va a funcionar de una manera diferente. Ahora, ciertamente nuestro modelo también permite que la máxima autoridad en términos electorales es el Tribunal Supremo Electoral, pero si hay una flagrante violación a la Constitución, pues entonces ya nos vamos a entender en otra instancia. Voy a otra pausa, señores, volvemos. A veces te dan unas gripes que te doblan, y un dolor de cabeza y cuerpo, y una fiebre, y ni hablar de la congestión. ¿Qué me dicen de la tos y las alergias? Cuando los malestares se multiplican, toma Virogrip, que ayuda a aliviar los síntomas de la gripe y tos. Todo en un solo antigripal. Virogrip Limón, Virogrip Gel Caps, Virogrip Jarabe. Virogrip, la familia extra fuerte para gripes y tos extra fuertes. Tengo muchos sueños en la vida, pero un día un amigo me enseñó que para alcanzarlos, aunque sea un poquito, tenía que ahorrar. Hoy cumplí mi meta con el BTS, un amigo en quien puedo confiar. Esta es nuestra gente. Ellos luchan en distintas formas por lograr sus sueños. Y nosotros en el BTS, como buenos amigos, estamos siempre dispuestos a proteger tus ahorros y darte los mejores intereses por tus depósitos. Somos BTS, tu banco amigo siempre. No dejes que la tos hable por ti. Para esa molesta tos, Tosil. Tosil miel contiene limón más un antibiótico 100% natural. Tosil original, Tosil infantil y Tosil caramelo. Tosil, alivia la tos. Laboratorios Suizos, 50 años, innovando en salud y belleza. ¿Quieres saber qué documentos necesitas para tramitar la visa? Los cambios y los costos de equipaje de diferentes aerolíneas o cuáles son las fechas establecidas por la embajada para tus trámites. Esta información puedes tenerla en tu celular enviando la palabra migra al 1087. Aplican todas las compañías de telefonía celular. Si tienes saldo, recibirás todos los días 2 tips de migración. Suscríbete ya y resuelve tus dudas migratorias. Su banco cooperativo de confianza. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos, con las mejores tasas de interés del mercado y una amplia cobertura con nuestras 12 agencias. Acovi de RL, solidez, estabilidad y confianza. Acovi de RL, su banco cooperativo de confianza. Autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero. Estamos de regreso, ya no hay tiempo para más. Doctor Guillermo Reyes González, un gustazo haberlo tenido en su casa y bienvenido a El Salvador y qué bonito el pañuelo. Muchas gracias, para mí ha sido un placer estar en su país, aportar algo de lo que han sido las experiencias que hemos tenido en estos años de estudios y de trabajo en materia electoral, así que me siento muy contento y de estar en su programa, así que gracias. Gracias a usted, doctora Marmán. Muchísimas gracias. Un placer, gracias a usted. Uno nunca deja de aprender en esta materia y siempre en las visitas aprende más de lo que uno viene a aportar, sin lugar a dudas. Y particularmente dichos. Doctor Rodríguez, Sergio, un placer haberlo tenido. Solo usted. quiero hacer una Por favor, invitación para rápidamente. que los interesados en conocer las conferencias que se dieron en la jornada electoral sepan que vamos a publicar una memoria donde estará todos los conversatorios y las intervenciones de los doctores
para que, bueno, se enteren cómo funciona el sistema electoral en otras latitudes. Muchas Buenísimo. gracias, Sergio. Gracias. Doctor Hugo Concha. La también, última y nos vamos. por favor. Muchas gracias a ti, Sergio. Eso sí Muchas también gracias. compartir. Eso es Un otra. gusto, gracias por haber venido. Señores, un gusto tremendo que nos haya acompañado de principio a fin toda esta semana. Será hasta el día lunes, que descanse y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.